Hola, bienvenidos, bienvenidas a otra edición rara de El viento nos amontona, desde la sala Alicia Fernández Rego y en una exacta armonía con la filmación que están realizando en este mismo momento o en algún tiempo en San Martín de los Andes, gracias al trabajo de los equipos de técnica y de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de San Martín. Hoy vamos a estar compartiendo la presentación de Es como una curva que no termina nunca, esta primer novela de Miguel Seltzer. Miguel, muchas gracias por estar acá. Bueno, gracias Karina por esta recepción, gracias al Ministerio de las Culturas y aquí a los chicos, al equipo, a Maxi, de aquí de la Municipalidad de San Martín de los Andes. Bueno, seguimos entonces con esta presentación de Es como una curva que no termina nunca, esta primer novela de Miguel Seltzer que publicó Ediciones Orcalumis. Te preguntaba el otro día acerca de cómo fue esto de producir, hacer toda la edición previa de esta tu primer novela con las editoras de Orcalumis, que es una editorial de San Martín de los Andes, que está coordinada por la escritora genial, la Ventu, María Cristina Venturini y Magdalena Maffeis, que tengo entendido que en el tiempo de preproducción de esta edición lo hicieron desde Neuquén y ella desde Barcelona. Cris Venturini y Orcalumis y Male Maffeis no es algo lineal, ¿sí? Estuvieron ahí mezclados en Arcombustia, colaborando con textos, siempre estuvieron ahí al pie del cañón con la publicación que llevamos adelante con Matías Castro. Y luego de esos 3 años del fanzine, surgió, que ya venía desde hace unos años atrás también, surgió la posibilidad de publicar Es como una curva que no termina nunca. Y la idea fue alcanzarle, en un principio era simplemente alcanzarle a Cristina el borrador para que pudiera leerlo y criticármelo, hacerme una devolución. Y luego de esa devolución, bueno, ahí vino mi pedido de publicar bajo Orcalumis. Y ahí empezó el tema, porque fue una relación maravillosa, tierna, llena de ternura totalmente, porque supieron contenerme y llevarme y encarrilarme hacia donde debía hacer la publicación, ¿sí? La manera de publicar. También me tuvieron que aguantar un poco con mis correcciones, que no terminaban nunca. Y fue todo un proceso largo y fructífero, porque es verdad eso de los kilómetros, de la distancia, miles de kilómetros de distancia entre Male y yo, y bueno, constantes envíos y recibos de mails, de WhatsApp, de fotos de textos, de papeles corregidos y borroneados. Fue una experiencia increíble. Bueno, esta novela Es como una curva que no termina nunca, trata de un tema bastante particular. Elegiste un género, el non-fiction, para contar la trágica desaparición de Natalia Ciccioli. ¿Cómo fue tu encuentro? Contanos acerca de el trabajo, especialmente de este caso de desaparición de una jovencita en el año 94, ahí en tu localidad, que de alguna manera en esta ficcionalización de lo que es el registro de la construcción de esta trama, de lo que pasó después, de qué fue, de los testimonios, de la mirada de sus padres, del fiscal, de quienes fueron protagonistas. ¿Cómo fue todo ese trabajo de ficcionalizar algo que nos conmueve tanto? Sí, ¿cómo fue que llevé adelante o cómo me enteré? Uno viene atravesado, al patear el pueblo acá, uno ya el tema lo tiene incorporado. Siempre tuve esa sensación que inclusive en una de las entrevistas con parte de la familia, con el hermano, precisamente, el hermano de Nati, ahí yo le pregunto, ¿no? Esto de que me daba una sensación como que estaba silenciado, no invisibilizado, pero como silenciado, como que ya hacía años que no se hablaba. Y esto fue una sensación que yo tuve desde un principio,
pero uno sentía la piel, porque yo trabajo en la escuela, en CEPEN 57, que está ahí en el barrio El Arenal, y siempre el tema en alguna clase con algunos profesores o algunas profesoras salía el tema, siempre se traía a colación, y yo sabía que vivían por ahí, la familia estaba por ahí. Lo que no tenía en claro cuál era la casa y si actualmente estaban todavía viviendo en el barrio. Eso fue en un momento una profesora me indicó la casa y fue ahí que se me ocurrió, o quizás ya lo tenía la idea, pero no la tenía latente. Esto hizo que me anime a golpearles la puerta y ahí comenzó un periplo de varios meses, de reiteradas entrevistas, de mateadas con ellos, logrando quizás momentos amables por parte de ellos, porque la verdad que con una amabilidad me trataron increíble, pero también momentos muy duros que no me los voy a olvidar jamás. La verdad que sufrí bastante esas charlas que tuvimos con ellos. Pero sí, ese fue quizás ese momento en la escuela en que me indican cuál es la casa, que yo no lo tenía claro y era ahí a 2 cuadras. Fue muy, muy, muy raro. Pero bueno, eso fue lo que me llevó a empezar todo este periplo, toda esta construcción que llevó, bueno, algo más que 3 años. El momento llegó. Golpeo tímidamente la puerta de madera. Con una sonrisa más amplia y algo preparada me recibe Mirta. Me invita a pasar. Entro y dejo afuera una mañana fría pero apacible. Me presenta a Miguel, su esposo y papá de Nati. Con un saludo educado y muy de pueblo, me invita a sentarme. Nos acomodamos y hablamos del clima. Me preguntan si tomo café o mate. Opto por el mate. La casa no es diferente a otras. Estamos sentados alrededor de la mesa de la cocina-comedor. Apagan la tele, nos miramos algo nerviosos. Las paredes lucen amables, con colores pasteles que me llevan a imágenes de mi infancia. Seguramente alguna casa de alguna tía cuando la visitábamos con mis padres, y el té con galletitas con mis padres, y el té con galletitas y la tele, y los dibujitos animados, y las charlas aburridas de la tía y mamá. Pero aquí estoy mirando los ojos inyectados de sangre y dolor de Miguel. Los pliegues de la piel que rodean esos ojos denotan cansancio y decepción. Como un balde de agua helada en la cabeza, esa mirada de los padres me transporta y me coloca en plena tragedia interminable, continua. En los primeros minutos de esta tensa reunión, charlamos sobre mi intención de escribir a modo de pequeña novela la historia de Natalia, de lo que pudo haber sido y no la dejaron. Miguel baja la cabeza y mirando el chorrito de agua humeante que llena el mate, quizás para no mostrarse tan frágil ante mi presencia, responde. Y es tan difícil imaginarlo. Por un lado sí, fue fácil la elección y por otro lado luego me llevó a diversas contradicciones en el proceso. Porque tendríamos que pensarlo, claro, vos me decís el género, me hablas de género y yo hablo de no género, porque tanto al personaje, a Amaro, que discurre por toda la historia tratando de ver qué va a escribir y cómo lo va a escribir y si está bien llamarlo novela. Yo comparto lo que dice el personaje, esto de el no género. El non-fiction, si bien algunos lo llaman género, otros subgénero, no, en realidad no es como tal, ¿sí? La crónica periodística se nutre de la ficción como para amalgamar un poco y atraer al lector. Ahora, ¿qué fue lo que yo hice acá? Y sí, yo elegí, por eso digo, al principio la elección principal fue fácil, luego me encontré con algunos problemas, pero elegí que alguien lleve adelante esta escritura, ¿sí? Hay alguien que en este caso es Amaro, hay alguien que intenta escribir y hay alguien que hace las entrevistas. Aparece ahí otra voz narrativa, otro narrador que vaya a saber, no lo tengo claro, vaya a saber quién es y cómo está ubicado en la historia,
que va narrando con otros materiales, ¿sí? Otras cuestiones que van apareciendo repetidas veces. Fue un proceso que comienza no antes de las entrevistas que le hago a los familiares, que debo destacar primero la amabilidad y la apertura de la familia en su momento para acceder a estas, que no sé si llamarlas entrevistas, fueron charlas muy amenas, pero muy dolorosas, ¿sí? Y a mí me marcaron mucho, al punto que no sabía bien cómo iba a llevar adelante, cómo iba a ser la trama. Luego de las entrevistas, bueno, me fui decidiendo por atravesar todo este dolor, toda esta tragedia, atravesarla con un grupo ahí de amigos que cada tanto parece que se juntan y no se juntan, y atravesarlo con este material, este material ficticio, donde puede llevar a una lectura, no digo una lectura amena, pero sí una lectura donde se suavicen algunas aristas y podamos lograr una lectura más amena, ¿sí? Y más llevadera. Y más en esa época, las nenas de 12 años no eran lo mismo que son ahora. Era una nena, dice Mirta, arqueando aún más sus cejas. Ella era muy infantil, era una nena muy ingenua, inocente. No se animaba a salir sola. Por ejemplo, si estaba oscuro, si ya atardecía y ya no quería ir ni a la panadería de la esquina, sola. Continúa Miguel. Y bueno, entonces vos pensás, a lo mejor se fue con un conocido, a lo mejor, no sé, empieza tu imaginación, a lo mejor la violencia a través de se confió de alguien que conocía. De lo que estás seguro es que el hecho está. Después no sabés cómo actuar ante todo esto. Tampoco sabés cómo sigue la vida. La vida se ordena de acuerdo al temperamento y a la capacidad de sufrimiento que tiene cada uno. Si no, no se ordena. Nosotros tenemos, más que nada Mirta, mucha gente que ha trabajado en desapariciones. Hay una infinidad de casos. En su mayoría algunos logran algún resultado, qué sé yo. Pero en su mayoría es igual, incertidumbre. Conocí casos de chicos de distintas edades, más chicos, más grandes, agrega Mirta. Mucha incertidumbre, dolor, y terminan destruyendo la familia en gran cantidad de casos. Yo te cuento, nosotros hicimos durante 2 años todo lo que estaba a nuestro alcance. Todo. Hasta que un día me levanté y vi que estábamos muy pobres. Claro, descuidas tu trabajo y todo eso. Entonces salí al patio a llorar, como era y sigue siendo mi hábito. Volví a entrar y le dije a ellos 3. Quizás insista un poquito con esto del trabajo de la narración, pero definitivamente hacer un proceso de escritura para quien viene haciendo distintos procesos de edición, pero fundamentalmente quien trabaja muchísimo la lectura. Recurriste a 2 cosas que a mí me parecieron interesantísimas. Una, recomponer el proceso de quien investiga en el diálogo con otros y otras para poner a prueba y en tensión esa historia que se quiere contar. Hay un grupo de hombres, lectores, escritores en Buenos Aires que aparecen como contrapunto permanente del narrador. Y por otro lado pensaba que en esta dificultad de contar el propio espacio de donde uno ha sido testigo, vos de hecho trabajás en el barrio El Arenal, el barrio del cual desapareció Nati, hay como un proceso para la descripción que tiene que ver principalmente con apreciaciones. No se describen los lugares, es como hay una imposibilidad de recuperar memoriosamente aquel espacio donde vos no estuviste. Entonces, este narrador recurre a la apreciación y de alguna manera se toca con Borges, con Saer. Contanos acerca de cómo fue ese proceso para vos y la puesta a punto con otros y otras para escuchar esta primera lectura de tu novela. Con respecto al narrador, ¿por qué? Hay que aclararlo, ¿no? El narrador principal ahí que aparece, no el único, pero sí el principal, Amaro Villalonga, que es quien se ocupó de juntar entrevistas por un lado y algunos relatos perdidos por otro lado y tratar de enhebrar todo esto. Él en algún momento exterioriza esa imposibilidad de
de narrar, de llevar adelante este trabajo. No sé si está influenciado Amaro por Adorno, que en aquellos años de la posguerra dijo que después de Auschwitz ya no se podía narrar, o que narrar es una barbarie. O quizás también yo diría que puede estar influenciado por eso perdón, que en realidad quería decir que no había poesía después de Auschwitz, ¿sí? Pero que luego Viktor Frankl, que estuvo en los campos de concentración, él sí decía que ante la deshumanización y el horror cabe la posibilidad de salir adelante. Y en ese salir adelante creo que Amaro queda ahí truncado, no llega. No se sabe a ciencia cierta en el relato si él llega a armar lo que quiere armar, ¿sí? Contar la historia de Nati. Claro que él, lo que vos decís ahí, lo que bien marcás, esto de la recepción, tiene que ver con Amaro lo que describe es lo que él ve, pero lo que él percibe, ¿sí? La percepción que él tiene de esa realidad dentro de la novela, es vaga, es incompleta. Y ahí está quizás ese andar cansino de la historia que nos lleva siempre a esperar el momento de las entrevistas con la familia, ¿sí? Y ahí viene el cachetazo. Y cuando se corta alguna parte de la entrevista, vuelve esa percepción que tiene Amaro de esa realidad, donde lo que hace en ese divague que tiene Amaro de esos materiales que va tomando, ahí aparece una realidad que está, pero que subyace a lo que nosotros estamos leyendo. Sí, siempre hay algo que no se llega a decir. Esos blancos que decía Eco, esos blancos que en una narración lo que están diciendo es hay algo que no se puede decir. Lo no narrado es algo que no se puede decir. Y de eso hay mucho aquí en el relato. Sí. Como decía el otro día Ricardo Costa, es absolutamente difícil contar el horror, narrar el caos, decía Ricardo en la presentación de su novela en la edición anterior. Y él había elegido de alguna manera como estrategia narrativa trabajar con una polifonía. Vos te atreves a muchísimo contando en primera persona la reconstrucción de quién va detrás de cada huella de esta jovencita, de las huellas que quedaron en el discurso de sus familias, con los testimonios directos. De hecho, están bien ubicados en Bastardilla, están bien marcados en una temporalidad. Ese trabajo para componer a partir de entrevistas directas con los protagonistas. ¿Cómo fue para vos hilar? Pensaba desde el comienzo en esa reposición mental de lo que puede haber sido el traslado de Nati desde la salida de su casa hasta el centro, lo último que se sabe de ella. Hay una repetición permanente, una especie de cita del registro de ese traslado de ella. ¿Cómo fue para vos construir esta voz desde una primera persona? Vos me haces referencia, bien lo tocás, el tema de las repeticiones que aparecen en la historia, en el relato. Y claro, primero volviendo quizás a Amaro, ¿sí? Que es insoportable él ahí en toda la historia, él tiene una distancia con la tragedia, ¿sí? Él un poco se distancia al momento de escribir. Se lo refutan sus ocasionales compañeros de mesa en el café y él trata de un poco de no meterse, como que queda distante. Pero estas repeticiones que vos decís están construidas por alguien más, no es Amaro obviamente, y son 4 veces que se repiten, principalmente la caminata, ¿sí? Y esta repetición un poco está llevada en forma paralela a la escritura del libro.
quizás la intención sea mostrar lo que a mí me causó en el momento de hacerme con los materiales, cuando fui a las fuentes, cuando fui a los diarios regionales y locales, que durante años, todos los años, el 16 de enero, en la tirada de ese día, hacían una referencia a hoy se cumplen tantos años del día en que Nati salió a caminar, a tomar un helado y nunca más se la vio. Y yo veía que esa repetición de la misma, parecía un copy y pegue, era a través de los años más o menos el mismo texto y la misma idea que se reflejaba en esos diarios, en esos periódicos. Eso me llevó a mí a ver que había algo que faltaba, ¿no? Que había... es como que no había una profundización de la noticia. Y quizás esa caminata de Nati, repetida, tenga ese espíritu, ¿no? De algo, de un continuum que está ahí, ¿sí? Es algo circular que está ahí, que si vamos por la subida o por la bajada de los Andes, está ahí. Está la caminata de Nati, siempre está ahí. Claro que estas repeticiones no son idénticas. El narrador se corre un poco, en todo momento se está corriendo, y ahí sí se mete un poquito Amaro, cuando Amaro trata de explicar el porqué de estar esta circularidad, ¿sí? Como el nene en la calecita, que está sentado sobre su caballito y cada vez que intentas robarle la sortija al sortijero, a la próxima vuelta se va a acomodar en el caballito y lo que ve ya es distinto, mínimamente, pero es distinto. Esto es lo que sucede con el narrador o narradora que en ese momento está describiendo la caminata de Nati. No es la misma, cada una de esas repeticiones difiere en algo. Quizás sea, no sé, un homenaje a otros escritores, a otras novelas, pero habría que repensarlo un poco. Pero sí, hay ahí como un... eso, obviamente, eso lo armé en forma paralela, como decía antes, en forma paralela a las entrevistas y a la historia en sí. Tiene como un armado distinto que después tuvo su momento de, bueno, decidir cómo intercalarlo y cómo colocarlo en la historia, ¿no? Le pide algo de dinero para tomar un helado en el centro. Le gusta ir a TC, la heladería más linda, según ella. Se guarda los 2 billetes de $1 que su mamá le dio. Abre la puerta de calle, siente el calor abrasador de la tarde que comienza y mira al cielo. Sin nubes. Despejado hasta donde alcanza la vista. Por las dudas, antes de salir, levanta el respaldo de una silla, el canguro azul que tanto le gusta. Se lo ata a la cintura como acostumbra hacer. Le molesta llevarlo en la mano. Sale y cierra la puerta. Busca con la mirada, pero el barrio está vacío. Es hora de la siesta. Ni los perros están, piensa. Mientras camina hacia la bajada que la llevará hasta la ruta, no sabe si tomar el cole o ir caminando hasta el centro. Si se guarda la plata del pasaje, podría jugar unos fichines otro día. O para el próximo helado. Recorre las 2 cuadras que la separan del camino principal bajo el implacable sol. Raquel se asoma por el portón del garage para ver si su perro anda por ahí y reconoce a Nati. La saluda con el brazo en alto, agitándolo alegremente, pero a Nati ya había pasado y su mirada en alto, hacia el cielo, le impide ver el brazo alborotado de Raquel. Es como una curva que no termina. Llega a la última parte de la calle que conecta con la ruta. Comienza a bajar hacia el pueblo. Piensa que caminando con paso decidido llegará en 15 o 20 minutos. Tendrá tiempo de tomar el helado y de paso ver qué onda en los videojuegos, o si se encuentra con alguna amiga para hablar un rato, y después volver a casa a tomar la merienda. Un auto celeste y grande pasa velozmente en dirección a Junín. Ella sigue su camino. No hay una gota de viento, mucho calor, ni los pajaritos cantan. Escucha el ruido del motor de un auto que se acerca. 2 bocinazos cortitos y rápidos como un saludo. Ella se da vuelta para mirar. De las copas de los abedules sale volando una bandada de torcasas, espantadas. Bueno, muchísimas gracias a vos, Miguel, a toda la gente de San Martín de los Andes y a todos quienes están ahí escuchando.
Sepan además que pueden conseguir esta novela tanto acá en Neuquén, en San Martín de los Andes. En Neuquén está en Malapalabra, Casa Librera, en San Martín en sus 4 librerías, pero también pueden pedirte la voz en tu blog para descargarla en formato digital, así que es una novela que no requiere un gran esfuerzo de mediación, sí un poquito de paciencia y definitivamente invitamos a todos y a todas que puedan leerla, acompañarte en esta celebración de tu primera obra y seguir recomponiendo definitivamente algo necesario que es la memoria a la que nos convoca tu obra y otras vinculadas al caso que están prontas a salir en la voz de otros autores de tu localidad. Muchísimas gracias por estar y a todos por confiar siempre en este espacio.